Mi nombre es Elvira Sánchez y tengo 82 años. Hoy vivo en una casita modesta, al fondo de un terreno que fue de mis abuelos, rodeada de plantas que yo misma cuido, con una hamaca vieja colgada entre dos pilares que ya piden descanso. Dicen que soy una mujer fuerte, que he pasado por cosas que otras no habrían soportado, pero eso lo dicen porque no conocen la historia entera. La verdad es que yo no me siento valiente, ni mucho menos fuerte. Me siento cansada, cansada de llevar en el pecho un silencio que pesa más con los años, un recuerdo que no se borra, que se esconde en los rincones de la memoria, pero nunca se va del todo. Durante décadas, yo también me convencí de que lo que viví debía quedar guardado, que era mejor no remover el pasado, que una mujer decente no habla de ciertas cosas. Pero he llegado a una edad en la que ya no temo al qué dirán. He enterrado a casi todos los que podrían haberme juzgado, y los pocos que quedan ya están demasiado viejos como para escandalizarse por la verdad. Así que hoy voy a contar lo que callé toda una vida, no porque busque lástima, no porque quiera que me vean como víctima, sino porque siento que si esta historia puede llegar a oídos de alguien que esté pasando por algo parecido, quizás le sirva para entender que no está sola, que hay salidas, aunque a veces parezca que el único camino es el de la resignación. Nací en un pueblo pequeño del norte de México, en una época en la que las niñas no tenían voz y las mujeres vivían para obedecer. Mi familia era pobre, pero orgullosa. Mi madre, Magdalena, era una mujer hermosa, de esas que no se dan cuenta de lo que provocan. Tenía el cabello espeso, negro como la noche, y unos ojos tristes que hablaban más que su boca. Era callada, muy callada. Nunca la escuché reír a carcajadas ni levantar la voz. Vivía como si estuviera pidiendo disculpas por ocupar espacio. Aún así, había ternura en su forma de peinarme por las mañanas, en la manera en que me arropaba por las noches y en ese susurro suave que usaba para cantarme canciones que ya nadie recuerda. Mi padre, en cambio, era todo lo contrario, un hombre grande, de manos ásperas y mirada dura. Se llamaba Aurelio. Trabajaba en el campo y llegaba siempre con olor a tierra, sudor y aguardiente. No era un monstruo a los ojos de los demás. De hecho, muchos en el pueblo lo respetaban. Tenía esa manera de hablar firme, pausada, que hacía que la gente le prestara atención. En la plaza lo saludaban con aprecio. En casa el silencio bajaba como un telón cada vez que él entraba por la puerta. Yo aprendí desde muy pequeña a leer su ceño, a identificar por la forma en que dejaba los zapatos si venía de buen o mal humor. Era como vivir con una tormenta. Nunca sabías cuándo ibas a estallar, pero sabías que lo haría. La tragedia comenzó cuando yo tenía 9 años. Hasta entonces mi vida era dura, sí, pero soportable. Tenía a mi madre, que era mi escudo contra el mundo, mi refugio, mi todo. Pero un día, sin previo aviso, se enfermó. Al principio pensaron que era una gripe. Luego dijeron que era pulmonía. Al cabo de unas semanas, estaba tan débil que no podía levantarse de la cama. Recuerdo haberme acostado a su lado
con la cabeza sobre su pecho, escuchando su respiración irregular y deseando que se quedara conmigo. No entendía mucho, pero algo dentro de mí sabía que se estaba apagando. Y así fue. Una madrugada, mientras el gallo todavía no cantaba, ella simplemente dejó de respirar. El velorio fue en nuestra casa. No teníamos dinero para funerarias. El cuerpo de mi madre estaba sobre una mesa cubierta con sábanas blancas, rodeada de veladoras y flores de cempasúchil. Yo no lloraba, no porque no quisiera, sino porque sentía que si me rompía, no quedaría nadie para juntar los pedazos. Mi padre estaba sentado en una esquina, sin hablar. La gente venía, rezaba, comía y se iba. Yo me quedaba cerca del cuerpo, en silencio, sin saber qué debía hacer. Fue en ese momento, en medio del murmullo de pésames y letanías, que lo escuché. Una vecina, de esas que creen que saben todo, se acercó a mi padre y le dijo: «Ahora la niña será la mujercita de la casa, ¿verdad, don Aurelio?». Y él no respondió, solo asintió con la cabeza, como si eso fuera lo más lógico del mundo. Yo tenía 9 años y no entendía todo lo que implicaban esas palabras, pero algo se quebró dentro de mí al oírlas. Sentí que me estaban cargando con un papel que no me correspondía, una responsabilidad que no sabía cómo cumplir. A partir de ese momento, todo cambió. Me quitaron la ropa de niña. Ya no podía correr por el patio ni jugar con los demás. Empecé a usar vestidos largos, a peinarme como adulta. Me enseñaron a preparar el café fuerte que tomaba mi padre por las mañanas, a lavar su ropa, a doblarla como lo hacía mamá. Las vecinas me felicitaban por ser tan madura, tan responsable, por ayudar en casa como toda una mujer, y yo solo asentía, sin entender por qué ese nuevo papel me hacía sentir sucia, incómoda, como si estuviera traicionando a mi madre. Dormía en la misma cama donde ella murió, porque mi padre dijo que era más práctico así. «No quiero ver el cuarto vacío», me dijo. Y yo, sin saber qué otra cosa hacer, obedecí. Las primeras noches fueron horribles. Me abrazaba a su almohada, buscando el olor de mi madre, pero ya se estaba desvaneciendo. A veces me despertaba y él estaba sentado en la orilla del colchón, mirando hacia la ventana sin decir nada. Otras veces llegaba tarde, oliendo a alcohol, y se acostaba sin siquiera quitarse las botas. Yo cerraba los ojos con fuerza, como si así pudiera desaparecer. Los años que siguieron los recuerdo borrosos, como si estuviera viendo todo a través de una neblina espesa. Fue como si mi niñez hubiera terminado de golpe, como si me hubieran arrancado de la infancia y arrojado en un papel que yo no elegí. Aprendí a no preguntar, a no quejarme, a no llorar en voz alta. Aprendí a ser invisible cuando él estaba de malas y a sonreír cuando los demás preguntaban cómo estábamos. Nunca dije lo que sentía, nunca le conté a nadie que, desde la muerte de mi madre, yo no era hija ni niña, era solo una sombra en la casa de un hombre que decidió que su dolor valía más que mi inocencia, y eso fue solo el comienzo. Cuando eres niña, piensas que el mundo está hecho de certezas,
crees que los adultos saben lo que hacen, que las cosas son como son por una razón y que, aunque haya tristeza o dolor, alguien más grande que tú va a poner todo en orden. Pero cuando mi madre murió y me dijeron que yo ocuparía su lugar, esa idea infantil se quebró para siempre. A los 9 años no debería una niña cargar con el dolor de otra persona, mucho menos con la vida de un adulto. Y sin embargo, eso fue lo que pasó. Fue como si mi existencia se partiera en dos, antes y después del funeral. Recuerdo que la casa no volvió a ser la misma. Había un olor diferente, como a encierro, como si el aire mismo se negara a circular. Las cortinas se quedaron cerradas durante semanas y la cocina, que antes siempre tenía el aroma de frijoles hervidos o pan caliente, ahora olía a ceniza y café recalentado. La radio, que mi madre ponía cada mañana mientras barría el patio, quedó en silencio. Nadie cantaba, nadie hablaba de cosas sin importancia. El luto no era solo negro en la ropa, era negro en las paredes, en las poses, en los gestos. Mi padre dejó de hablarme como una hija. Ya no usaba diminutivos ni me daba órdenes con tono de padre. Ahora me pedía las cosas como si yo fuera su esposa, con una seriedad que no entendía. Alista la comida para cuando vuelva. Lávame la camisa blanca, la de los domingos. Acuérdate de remendar los calcetines. Empecé a escuchar frases que antes solo le decía a mi madre, pero ahora eran para mí. Yo no sabía cómo responder, solo asentía con la cabeza, con la garganta cerrada y las manos temblorosas. Me equivocaba seguido, claro. Olvidaba añadir sal, rompía botones al coser, dejaba el arroz crudo o quemado, y cada error venía con una mirada dura, con un golpe seco sobre la mesa, con ese silencio que dolía más que un grito. Él no me pegaba entonces, no aún, pero su manera de mirar bastaba para hacerme sentir inútil, como si no sirviera para nada. Los vecinos seguían viniendo por un tiempo, trayendo pan, café, algunos chismes que disfrazaban de condolencias. Todos hablaban de mi madre con respeto, decían que era buena, sacrificada, que Dios ya la tenía a su lado, y a mí me miraban con una mezcla de lástima y expectativa. Una señora de voz ronca me dijo una tarde mientras me servía un vaso de limonada: «Ahora tú eres la reina de esta casa, mijita. Cuídalo mucho a tu papá. Él te necesita». Yo tragué el líquido con un nudo en la garganta. Nadie veía lo que pasaba en las noches. Nadie entendía lo que significaban esas palabras para una niña de apenas 9 años que aún dormía con miedo a la oscuridad. Poco después del entierro, mi padre mandó cerrar con llave el cuarto que había sido de mis padres. Dijo que no soportaba entrar allí. Me asignó entonces la habitación grande, la que tenía el ropero de madera, el tocador con el espejo roto y la cama matrimonial. Para que no se desperdicie el espacio, dijo. Yo no supe si eso era un premio o un castigo. Dormí muchas noches con los ojos abiertos, imaginando a mi madre sentada en la orilla de la cama, reclamándome con la mirada. Me sentía como una intrusa en su mundo, como si al ocupar su espacio estuviera borrándola poco a poco, y sin embargo no podía hacer nada para impedirlo.
Él lo decidía todo. Las tareas de la casa me fueron cayendo encima como lluvia que no cesa. Mi padre ya no cocinaba, no barría, no se encargaba de lavar ni su propia ropa interior. Todo eso era para mí. Dejé la escuela un mes después de la muerte de mamá. Nadie me preguntó si quería seguir estudiando. El director habló con mi padre una sola vez y después de eso nadie más insistió. Las niñas que antes eran mis compañeras dejaron de pasar por casa. No sé si por respeto, por miedo o porque ya sabían que yo era otra, alguien a quien no reconocías. Yo las miraba por la ventana con sus moños, sus cuadernos, sus risas que me parecían lejanas y reales, como si pertenecieran a una vida que ya no era mía. Pero lo peor fue cuando él empezó a quedarse en casa más tiempo. Antes, al menos, salía a trabajar al campo y yo tenía unas horas de respiro. Podía estar sola, podía llorar sin que me viera, podía hablar con mi madre en voz baja, como si aún estuviera cerca. Pero entonces empezó a decir que no se sentía bien, que prefería trabajar desde el solar, que ya no tenía fuerza, y con eso también cambió su manera de tratarme. Comenzó a tocarme el cabello cuando pasaba detrás de mí. Al principio pensé que era cariño o que estaba borracho. Luego sus manos empezaron a bajar por mis hombros, por mi espalda. Se quedaba más tiempo de lo necesario y yo me quedaba quieta, con el corazón en la garganta, sin saber si eso era normal, si era lo que hacían los padres con sus hijas después de que la madre se iba. Una noche llegó más borracho de lo habitual. Yo ya estaba acostada, pero no dormida. Sentí su presencia antes de verlo. Escuché el crujido de la puerta, los pasos pesados en el piso de madera. Se sentó al borde de la cama y me habló con una voz que no reconocí. Era una voz baja, casi suave, pero tenía algo que me dio miedo. Me preguntó si me sentía sola, si extrañaba a mamá. Yo asentí. Entonces dijo algo que no entendí del todo, pero que me dejó helada. Tú y yo nos vamos a cuidar mutuamente, ¿sí? Ahora tú eres mi compañera. Me acarició la mejilla. Su aliento olía a alcohol y a algo más que no sabría describir. Cerré los ojos con fuerza. Él no hizo más esa noche. Solo se quedó un rato en silencio y luego se fue. Pero desde ese día empecé a vivir con un miedo que no se me ha ido nunca. Intenté hablar con mi tía, la hermana de mi madre, cuando vino de visita semanas después, pero antes de que dijera algo, ella me tomó de la mano y me dijo: «Sé fuerte, Elvirita. Tu papá lo ha pasado muy mal. No lo abandones». Y ahí supe que nadie quería oír mi verdad. Nadie quería ver más allá de lo que convenía. Era más fácil pensar que yo era una niña obediente, buena, que cuidaba a su padre con cariño. No querían saber si él me abrazaba demasiado fuerte, si me decía cosas que no debía, si su presencia me hacía temblar. Nadie preguntaba si yo estaba bien. Solo querían que mantuviera el orden, la apariencia, que la casa siguiera funcionando, que todo pareciera normal. Pero no era normal. Nada de lo que vivía era normal. Y aunque tardé años en entenderlo con palabras, mi cuerpo lo sabía
desde el principio, porque cada vez que él se acercaba, cada vez que su sombra cruzaba la puerta del cuarto, algo dentro de mí gritaba, un grito mudo, seco, que no salía por la boca, pero que me rompía por dentro. Mi infancia terminó la noche en que me dijeron que yo reemplazaría a mi madre. Y lo que vino después fue algo que solo ahora, más de 70 años después, empiezo a poner en palabras. Después de aquella primera noche, empecé a vivir con una sensación constante de peligro, como si el suelo bajo mis pies pudiera hundirse en cualquier momento. Ya no era solo tristeza por la ausencia de mi madre, era un miedo instalado en el cuerpo, un miedo que no tenía forma ni nombre, pero que me obligaba a caminar en puntas de pie, a escuchar los ruidos de la casa con el corazón en la garganta, a inventar excusas para no quedarme sola con él. A esa edad no sabía cómo se llamaba lo que me estaba pasando. No entendía por qué su mirada me incomodaba, por qué su cercanía me daba náuseas, por qué me costaba respirar cuando escuchaba sus pasos acercándose a mi cuarto. Solo sabía que algo en mí se encogía cada vez que él entraba a la habitación, cada vez que me hablaba bajito, cada vez que me pedía que lo abrazara, porque hacía mucho que nadie lo tocaba con ternura. La casa, antes silenciosa, se volvió un lugar donde el silencio dolía. Ya no había espacio para juegos, ni para sueños, ni para preguntas. Vivíamos en un ritual oscuro donde él ordenaba y yo obedecía. Me volví una experta en anticipar su humor. Sabía cuándo no debía hacer ruido, cuándo debía tener lista la comida antes de que se enojara, cuándo evitar mirarlo a los ojos para que no se irritara. Aprendí a interpretar sus silencios, sus gruñidos, el sonido de sus botas golpeando el piso. Cada detalle era una pista para saber si esa noche dormiría en paz o si tendría que fingir estar profundamente dormida cuando él entrara a mi cuarto. Durante el día hacía todo lo posible para mantener la casa en orden. Me levantaba antes que él, preparaba el café, barría, cocinaba, lavaba su ropa con jabón de barra hasta que me sangraban los nudillos. Él comía sin hablar y si algo no le gustaba, empujaba el plato a un lado con un gesto de desprecio que me dejaba paralizada. No gritaba mucho. Él no necesitaba gritar para imponer miedo. Lo suyo era el peso de su cuerpo al entrar en una habitación, el sonido de sus dientes apretados, el modo en que se quedaba observándome mientras comía, como si esperara que yo cometiera un error. A veces se sentaba en la sala después de almorzar y me hacía sentarme a su lado. Me pedía que le leyera en voz alta el periódico. Aunque él sabía leer perfectamente, yo leía con la voz temblorosa, tratando de no trabarme en las palabras, porque sabía que si lo hacía, él me corregiría con un tono que me dejaba sin aliento. Había noches en las que lo escuchaba caminar por la casa, descalzo, arrastrando los pies, como si buscara algo o a alguien. Yo cerraba la puerta del cuarto con seguro, aunque él tenía la llave. Cuando eso pasaba, me ponía contra la pared, me tapaba con la cobija hasta la cabeza y rezaba por dentro, aunque ya no creía en ningún Dios. Algunas veces él solo se asomaba, decía que quería saber si estaba bien,
Otras veces se sentaba en el borde de la cama, me tocaba el cabello, me acariciaba la espalda por encima del camisón. Nunca decía nada indebido. Todo lo disfrazaba de preocupación o de ternura, pero yo sabía que no era cariño, no era amor, era otra cosa. Algo que me hacía sentir sucia, equivocada, atrapada. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, se me acercó por detrás y me tomó de la cintura. No con violencia, pero con una familiaridad que me dejó helada. Me dijo que ya me estaba poniendo bonita, que pronto nadie diría que yo era una niña. Yo tenía 11 años. Me quedé quieta, con las manos hundidas en el agua, sin saber qué responder. Él me soltó como si nada y se fue silbando, como si no hubiera pasado nada, pero desde ese día empecé a usar ropa más suelta, a cubrirme el cuerpo como podía, a evitar estar en espacios cerrados con él. Mi tía volvió a visitarnos unos meses después. Era la única persona de la familia que venía de vez en cuando. Ella notó que yo estaba más callada, más delgada, con la mirada apagada. Me preguntó si todo estaba bien. Yo asentí. Le dije que extrañaba mucho a mamá. Me abrazó, pero no insistió. Nadie quería ver. Nadie quería saber. A veces pienso que, en el fondo, ella intuía lo que pasaba, pero no se atrevía a confirmarlo, porque confirmar algo así era tener que hacer algo, y nadie quería meterse con un hombre como mi padre. Él era respetado. Era un viudo dolido. ¿Quién iba a pensar mal de él? Un domingo, cuando fui a la iglesia sola, el padre del pueblo me detuvo después de la misa. Me preguntó si todo estaba bien en casa. No sé por qué lo hizo. Tal vez me había visto llorar durante la misa, o tal vez alguien había comentado algo. Yo le dije que sí, que todo estaba bien. Él asintió, me dio una palmadita en la cabeza y me dijo que Dios pone pruebas muy duras a quienes ama mucho. Esa frase me acompañó durante años como una maldición, porque si lo que me pasaba era una prueba de amor divino, entonces Dios tenía un sentido del amor que yo no podía entender. Con el tiempo, dejé de esperar que alguien me salvara. Me convencí de que esa era mi vida, que no había otra opción. Me volví automática, casi invisible. Hacía lo que tenía que hacer sin pensar, sin sentir. Cuando alguien me hablaba, respondía lo justo. Nunca contaba nada de mí. Me volví experta en ocultar. Ocultaba mis pensamientos, mis emociones, mis miedos, mi cuerpo. Me bañaba rápido, con la puerta bien asegurada. Me cambiaba a escondidas. No hablaba de mí ni en la escuela, ni en la iglesia, ni con mi tía. Me convertí en una niña vieja, una niña sin infancia. Nadie parecía notar que algo estaba mal, pero hubo una noche, en particular, que marcó un antes y un después. Yo tenía 12 años. Estaba en mi cuarto, ya acostada, con la luz apagada. Él entró sin avisar. Se sentó en la cama y me dijo que no podía dormir. Me pidió que le hiciera compañía. Yo fingí estar dormida, pero él no se fue. Me empezó a hablar de mamá, de lo mucho que la extrañaba, de lo solo que se sentía. Luego me abrazó, un abrazo largo, pegajoso, que me hizo contener el aliento. Me susurró
que yo era igualita a ella, que tenía la misma piel, el mismo olor. Sentí su aliento en el cuello y por primera vez me paralicé de tal forma que pensé que iba a desmayarme. No gritó, no me golpeó, solo se quedó allí, abrazándome como si fuera una mujer, como si yo le debiera consuelo. Y eso fue peor que cualquier otra cosa, porque me hizo sentir culpable, como si estuviera fallando por no consolar a mi propio padre. Pero yo no podía. Yo era una niña atrapada en el cuerpo de una mujer que no había decidido ser. Esa noche, después de que se fue, vomité en un rincón, no por lo que había hecho, sino por lo que no podía nombrar. Me temblaban las manos, los pies, los dientes. Lloré en silencio hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, me miré en el espejo y no me reconocí. Había algo roto en mi rostro, algo que no volvería a ser igual. A partir de ese día, dejé de ser niña. Me convertí en sombra. Y lo peor era que nadie parecía darse cuenta. No sé cómo logré sobrevivir a esos años. Solo recuerdo que cada día era una batalla, una lucha contra su cercanía, contra mi propio cuerpo, contra las voces que me decían que debía agradecer por tener un techo y comida. Me lo repetía yo misma. No estoy en la calle, no me pega, no me grita, pero algo dentro de mí sabía que eso no era suficiente, que eso no era amor, que eso no era hogar. Y aún así, no podía irme. ¿A dónde iba a ir? ¿Quién me iba a creer? ¿Qué palabra podía usar una niña para explicar que su padre la miraba como un hombre mira a una mujer? Así viví, así crecí, en esa casa que no era casa, en ese cuerpo que no sentía propio, en esa historia que no podía contar. Cada día me convencía un poco más de que si resistía un año más, un mes más, una semana más, tal vez algún día podría escapar. Pero ese algún día no llegaba. Solo llegaban más noches largas, más silencios pesados, más abrazos que no eran abrazos, más palabras que me dejaban temblando. Y la vida seguía. Y yo con ella. Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo terminó de cambiar, pero mi alma seguía estancada en esa infancia rota que no tuve tiempo de vivir. Me habían crecido los pechos, las caderas se redondearon, mi rostro comenzó a parecerse demasiado al de mi madre en sus fotos antiguas. Lo noté primero en los ojos de mi padre, que empezaron a mirarme distinto, con esa tensión malsana que me quemaba la piel, incluso sin tocarme. Después lo noté en los vecinos, que ya no me decían la niña Elvirita, sino la muchacha de Aurelio. Pero lo peor fue notarlo en mí misma. Empecé a odiar mi reflejo, a esconderme detrás de ropa grande, a evitar pasar frente al espejo. Me sentía atrapada dentro de una figura que no me representaba, como si mi propio cuerpo fuera una traición que me acercaba más al peligro. Había días en los que pensaba que lo que vivía tal vez no era tan raro. Me decía que tal vez en otras casas también las cosas eran así, que todas las hijas cuidaban a sus padres viudos, que todas dormían con miedo y aprendían a mantenerse en silencio
para no molestar. Pero luego salía a la calle, veía a otras niñas de mi edad jugando con sus hermanos, comprando pan para sus madres, hablando con amigas sin miedo, riendo sin culpa, y algo dentro de mí se encendía. Era una chispa mínima, casi imperceptible, pero estaba ahí, una intuición de que mi vida no debía ser así, que algo estaba profundamente mal. La primera vez que tuve esa certeza fue en la casa de una vecina, doña Petrona, a donde fui a dejar unos tomates que mi padre me obligó a entregar. Petrona era una mujer mayor, viuda también, pero tenía 2 hijas grandes que ya estaban casadas. La menor, Adela, vivía todavía con ella. Era un poco mayor que yo, tendría unos 17 años, y me recibió con una sonrisa sincera que me sorprendió. Me ofreció pasar, me dio un vaso de agua fresca y se sentó conmigo en el patio. Yo no estaba acostumbrada a que alguien me tratara con amabilidad sin esperar nada a cambio. Así que al principio me puse tensa. Ella me preguntó si me gustaba leer y yo dije que sí, aunque hacía meses que no tocaba un libro. Me mostró una revista vieja de moda y luego sacó un libro de cuentos de su infancia. Me lo prestó sin decir mucho, como si supiera que no debía hacer preguntas. Cuando volví a casa, con el libro escondido entre la ropa, sentí por primera vez en mucho tiempo una emoción parecida a la esperanza. Leí esas historias de noche, con una vela que me robé de la cocina, debajo de la manta, con los oídos atentos por si escuchaba pasos. Eran cuentos simples, sobre princesas, sobre niñas valientes, sobre bosques y secretos. Pero en esas páginas descubrí algo que me dejó temblando. Otras vidas eran posibles, otras realidades existían. En el mundo había personas que vivían sin miedo, que eran protegidas, que eran escuchadas. No tenía por qué ser así para siempre. Yo podía desear algo diferente. Con ese pensamiento, empecé a mirar mi vida con otros ojos. Ya no solo aguantaba, ahora observaba. Comencé a tomar nota mental de cada palabra que él usaba para manipularme, de cada gesto que me hacía sentir pequeña. Descubrí que usaba el dolor como excusa, que siempre hablaba de lo que había sufrido para justificar todo lo que me hacía. Me decía que nadie lo entendía, que yo era su única compañía, su única razón para vivir. A veces lloraba mientras me abrazaba. Lloraba de verdad, pero incluso en ese llanto había algo que me asfixiaba, porque me hacía sentir culpable de su miseria, como si yo estuviera obligada a consolarlo, a cuidarlo, a darle lo que necesitaba. Y cada vez que yo intentaba apartarme, cada vez que le decía no, aunque fuera con una mirada, él se cerraba como un niño herido, se encerraba en su cuarto, dejaba de comer o rompía platos contra la pared. Y entonces venía el chantaje. Si tú también me dejas, me mato, me dijo una noche. Me lo dijo sin levantar la voz, sin escándalo, como si solo estuviera contando una posibilidad más. Pero me lo dijo mirándome a los ojos, con una cuchilla sobre la mesa. A partir de ahí, viví en un nuevo nivel de miedo. No solo tenía que protegerme de su presencia física, ahora sentía que también era responsable de su vida. Me convertí en su carcelera emocional. Si reía, él se calmaba. Si me mostraba triste,
él se ofendía. Si hablaba poco, él decía que lo ignoraba. Si hablaba mucho, él decía que lo agobiaba. Era un juego perverso en el que cualquier movimiento mío era interpretado como una provocación o una traición. Me fui consumiendo por dentro. Ya no era solo miedo o tristeza, era agotamiento. Vivía en alerta permanente. No dormía bien. Comía por obligación. Había días en los que me sentaba en el patio de tierra y me quedaba mirando el horizonte sin pensar en nada. Deseaba que un rayo me cayera encima o que un carro pasara y me llevara lejos. Pero no pasaba nada. Todo seguía igual. El tiempo se volvía espeso. Los días no se diferenciaban y yo me iba apagando. La única luz que me quedaba era el recuerdo de mi madre. Me aferré a ella como a un ancla invisible. Comencé a hablarle en voz baja cuando estaba sola. Le pedía fuerza, le pedía que me diera una señal, que me ayudara a salir. A veces soñaba con ella. En los sueños no me decía nada, solo me miraba. Pero esa mirada me sostenía durante días. Era como si una parte de ella siguiera viva dentro de mí, resistiendo, empujándome a no rendirme del todo. Había algo que me repetía sin decirlo en palabras. Esto que estás viviendo no es amor, no es familia, no es hogar. Y yo empecé a creerle. Una tarde, cuando volví a casa, después de ir por tortillas, encontré a mi padre en el corredor. Estaba sentado, borracho, con la camisa abierta y la mirada ida. Cuando me vio, se levantó y me pidió que me acercara. Yo dudé, pero no tenía opción. Me agarró del brazo con fuerza y me dijo que ya no aguantaba más la soledad, que yo tenía que entenderlo, que era mi deber como mujer cuidar de los hombres de la casa. Esa frase me cayó como un golpe. Era la primera vez que decía algo así tan claramente. Hasta ese momento todo había sido insinuación, presión, toques disfrazados de ternura. Pero esa tarde me miró con otra intención y yo sentí por primera vez algo más fuerte que el miedo. Rabia. No sé de dónde salió, pero le grité. Le grité que no me tocara. Le dije que no era mi culpa que mamá se hubiera muerto, que yo era una niña, no su esposa, que lo odiaba. Fue un estallido corto, pero violento. Me temblaba todo el cuerpo. Él me soltó, sorprendido. Me miró como si no me reconociera. Y sin decir nada, entró en la casa y cerró la puerta de un portazo. Yo me quedé afuera sin poder respirar. No sabía si había hecho bien o mal. No sabía si eso traería consecuencias peores. Pero dentro de mí algo se rompió y también algo se encendió. Esa noche no dormí, pero no fue por miedo. Fue por algo nuevo, algo parecido a la claridad. Empecé a pensar que si yo había podido decirle no una vez, quizás podría hacerlo otra vez, que si yo encontraba la manera de sostenerme en pie, quizás podría encontrar una salida. No tenía plan, no tenía aliados, no tenía dinero, pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, una certeza. Yo no iba a quedarme en esa casa para siempre. Yo no iba a morir allí. Esa vida que llevaba no era mía. Me la habían impuesto. Pero no era mi destino.
Y si mi madre, desde donde estuviera, me miraba, yo no quería que me viera rendida. Después de aquel día en que le grité que no era su esposa, algo cambió en la casa, pero no para bien. Durante unas semanas, él evitó entrar a mi cuarto. Se mostraba distante, silencioso. Y aunque al principio pensé que tal vez había entendido el límite, pronto me di cuenta de que su silencio no era arrepentimiento, sino rencor. La forma en que me miraba había cambiado. Ya no era esa mirada oscura y húmeda que pedía consuelo, ahora era seca, tensa, como si me culpara por haberle recordado que yo era solo su hija. Empezó a castigarme con el abandono. Se ausentaba por días sin avisar, dejándome sola en la casa, sin dinero para la comida, sin saber si volvería. Y cuando regresaba, lo hacía con una botella en la mano y un humor explosivo, como si su única misión fuera recordarme lo poco que valía. No hablaba, solo hacía ruido. Al tirar la puerta, al arrastrar la silla, al dejar caer el cuchillo sobre la mesa. Era una presencia que no hablaba, pero que gritaba sin necesidad de palabras. Comenzó a traer hombres. Decía que eran compañeros del campo, amigos que necesitaban descansar un rato, tomar algo, comer caliente. Yo tenía 14 años y supe desde el primer momento que aquello no era normal. Los hombres llegaban sucios, con la ropa manchada y la risa pesada. Se quedaban hasta tarde, fumando, bebiendo, mirándome de reojo mientras yo lavaba los platos o servía el guisado. Algunos me llamaban muchachita linda o flor de campo, y mi padre no decía nada. Ni los reprendía ni los corregía. Solo se reía, como si los cumplidos fueran parte de la sobremesa. Me empezó a doler el estómago cada vez que escuchaba pasos por el patio, cada vez que él me decía que me pusiera presentable para recibir visitas. Me sentía como un objeto, como si mi cuerpo fuera una parte más del mobiliario de la casa, un adorno que él ofrecía sin palabras. Una noche, uno de esos hombres intentó tocarme. Estaba borracho. Apenas podía sostenerse en pie, pero aún así logró acorralarme contra la pared de la cocina mientras mi padre dormía o fingía dormir. Me dijo cosas que no entendí del todo, pero que me hicieron temblar. Logré escaparme, encerrarme en mi cuarto, empujando la cómoda contra la puerta. Pasé la noche despierta, con un cuchillo en la mano, esperando que alguien intentara entrar. Nadie lo hizo. Al día siguiente, mi padre se levantó tarde, con resaca. Le conté lo que había pasado, temblando, esperando tal vez un poco de justicia, de furia, de protección. Pero él solo me miró en silencio, encendió un cigarro y me dijo: si no provocaras, no te pasarían esas cosas. Esa frase me perforó el alma. En un solo segundo entendí que para él yo no era su hija, era su carga, su objeto, su excusa, su vergüenza. A partir de ahí, dejé de confiar en cualquier adulto. Si él, que era mi padre, me culpaba por lo que me hacían sus amigos, ¿qué podía esperar de los demás? Empecé a esconderme. Pasaba horas en el corral, fingiendo que cuidaba a las gallinas solo para no estar dentro de la casa. Me encerraba en el baño
durante más tiempo del necesario. Inventaba tareas que no existían. Me fui haciendo invisible, no solo para protegerme físicamente, sino para dejar de existir ante sus ojos. Me movía con la cabeza baja, sin levantar la voz, sin quejarme. Ya no lloraba, no porque no tuviera ganas, sino porque entendí que las lágrimas no tenían lugar en esa casa. No había quien las recogiera, quien las consolara, quien las oyera. En ese mundo, el llanto era un lujo que yo no podía permitirme. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a unas mujeres hablar al otro lado de la tapia. Eran vecinas. No sabían que yo estaba tan cerca. Hablaban de mi padre. Decían que se le notaba el abandono, que desde que se murió Magdalena, la casa se había venido abajo. Una de ellas, más joven, preguntó por mí, y la muchacha dijo: parece que se volvió muda, siempre está sola, siempre con esa cara de muerta. Otra respondió: no sé por qué no se casa ese hombre otra vez. Le haría bien una mujer de verdad en esa casa. La niña ya está muy grande para estar tan cerca de él. Me quedé helada. Era la primera vez que escuchaba de otra boca la sospecha. Pero fue peor aún saber que, incluso al sospechar, no hacían nada. Que preferían callar, reír bajito, hacer chismes, pero no actuar. La complicidad del pueblo era silenciosa, pero pesada. Todos sabían algo, pero nadie se atrevía a ver del todo, porque ver implicaba hacer, y hacer implicaba romper la costumbre, enfrentar a un hombre respetado, reconocer la monstruosidad entre nosotros. Fue en esos días que empecé a planear, no un escape definitivo, porque aún no tenía ni edad, ni medios, ni redes, pero sí una fuga parcial, una forma de irme poco a poco. Empecé a juntar monedas. Cada centavo que encontraba lo guardaba en una cajita de lata que escondía detrás de una teja floja en la cocina. También me acerqué más a Adela, la hija de doña Petrona. Le dije que quería ayudarla en lo que fuera. Ella vendía pan por encargo y a veces hacía costuras. Me empezó a enseñar a bordar. Iba con ella cuando podía, 1 hora, 2. Ella no preguntaba mucho, pero entendía. Me prestaba revistas, me enseñaba canciones, me hablaba de otros lugares. Con ella aprendí que había formas de hablar sin decirlo todo, maneras de sobrevivir sin tener que explicar la herida. Me enseñó sobre todo a que yo tenía valor, que yo podía hacer algo con mis manos, que aunque nadie me hubiera defendido, eso no me convertía en menos que nadie. Mi padre notó el cambio, empezó a molestarse cada vez que salía, aunque fuera por 1 hora. Me preguntaba a dónde iba, con quién, por qué me arreglaba más. Su mirada se volvió más agresiva, más posesiva. Un día me dijo que si seguía saliendo así, me iba a pasar algo. Me lo dijo sin rodeos, sin disfrazarlo, como una amenaza velada, como una advertencia disfrazada de consejo. Yo no respondí, solo lo miré, no con odio, no con miedo, con frialdad, como quien ya ha entendido que el monstruo no tiene otro poder más que el que uno le permite tener. Pero él aún tenía poder, aún vivía bajo su techo, aún dormía en una cama
demasiado cercana a la suya, aún comía con él, aún lavaba su ropa, aún fingía no oír cuando decía cosas que me daban náuseas. Una noche se metió en mi cuarto. Ya no pidió permiso. No se sentó. Solo entró, cerró la puerta y se quedó allí, mirándome. Yo tenía la sábana hasta el cuello, el cuerpo rígido, la respiración contenida. Me preguntó si ya no lo quería. Me dijo que lo estaba dejando solo, que era igual a mi madre, que lo había abandonado también. Luego se acercó, me tocó el cabello, me acarició la cara con la palma caliente, me dijo que yo era todo lo que tenía y se fue. Esa noche vomité, pero no fue del estómago, fue del alma. Estaba podrida por dentro. Me sentía usada, deformada, convertida en algo que no sabía cómo había llegado a ser. Me abracé a mí misma en la oscuridad y me prometí que no volvería a permitirlo, que si no podía huir, al menos haría algo para resistir, que no iba a quedarme muda, rota, sometida para siempre. Fue entonces cuando tomé una decisión. Empecé a escribir. Palabras sueltas al principio, en una hoja vieja, con el lápiz mordido de la escuela. Cosas como no es mi culpa, no lo merezco, no soy lo que él dice que soy. Era mi manera de hablar sin que él me oyera. Era mi modo de afirmar que yo existía, que mi dolor era real, que mi egohistoria no era solo una sombra en la pared de su casa. Era una historia viva, y algún día la iba a contar. La madrugada en que todo cambió no fue distinta a las demás, o al menos eso parecía al principio. Yo ya había dejado preparado el café para el día siguiente, había lavado la ropa, barrido el patio, cerrado bien la puerta del corral y subido a mi cuarto sin decirle buenas noches. Él estaba en la sala bebiendo como tantas veces. La radio sonaba baja y desde mi ventana podía escuchar el rechinar de su mecedora. Había aprendido a interpretar el ritmo de ese sonido. Si se movía rápido, estaba enojado. Si lo hacía despacio, estaba triste o borracho. Esa noche no sonaba ni rápido ni lento, solo constante, como si fuera un mecanismo que se movía por inercia. Me acosté vestida, como ya era costumbre, con la llave del baúl entre las manos y un cuchillo de cocina envuelto en una toalla bajo la almohada. No porque pensara usarlo, sino porque me hacía sentir menos desprotegida. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché la mecedora detenerse. Luego, pasos. Luego el crujido de la madera vieja bajo su peso. Cerré los ojos. Recé por dentro. Recé sin fe, pero con desesperación. Sentí cómo giraba el picaporte, cómo se abría la puerta lentamente, cómo la oscuridad de la sala se colaba en mi cuarto. Él no encendió la luz, se quedó un momento en silencio, de pie, mirándome. Lo sentí. Su respiración era densa, entrecortada, cargada de alcohol. Avanzó hasta la cama y se sentó al borde. Me llamó por mi nombre en voz baja, como si fuera una caricia. Me dijo que ya no aguantaba más, que la casa estaba vacía, que mi madre le había dejado solo, que yo era su única sangre, su único calor. No respondí, no me moví. Fui un cuerpo inmóvil,
un cadáver fingido. Me acarició el brazo por encima de la sábana, luego la cintura. Sentí sus dedos torpes intentar buscar algo debajo de la tela. Fue en ese momento que mi cuerpo se rebeló. No fue planeado, no fue racional, fue puro instinto, como el de un animal acorralado. Me incorporé de golpe, empujándolo con toda la fuerza que me quedaba. Grité, no como lo había hecho antes, no un grito contenido ni un quejido ahogado, sino un grito real, visceral, salvaje. Él se cayó al suelo, tropezó con la silla y se golpeó la cabeza contra la cómoda. La botella que llevaba en la mano se hizo pedazos. Por un momento el silencio fue tan profundo que pensé que lo había matado. Me quedé temblando en la esquina del cuarto, con las uñas clavadas en las piernas, con la garganta seca, con el corazón desbocado. Él se incorporó lentamente, sangrando de la frente, con los ojos encendidos de rabia. Me gritó que era una desagradecida, una malcriada, que no sabía todo lo que él había hecho por mí, que le debía la vida, la comida, el techo. Lo escuché sin moverme. Ya no podía temerle más. Ya no me quedaba miedo. Lo que me quedaba era furia. Le dije que no era su mujer, que no tenía derecho a tocarme, que nunca más iba a permitírselo. Él se quedó paralizado, no por culpa, no por sorpresa, sino por el hecho de que ya no le tenía miedo. Y entonces me pegó. Me cruzó la cara con el dorso de la mano abierta. El golpe me tiró al suelo, me partió el labio, me hizo ver estrellas, pero no lloré, no grité. Solo me levanté, recogí el cuchillo que tenía debajo de la almohada y se lo mostré, no con la intención de herirlo, sino para que entendiera que ya no era la niña sumisa que él creía tener bajo control. Le dije que si volvía a tocarme, iba a defenderme, que si volvía a entrar a mi cuarto, iba a hacer lo que fuera necesario. Él me miró como si no me reconociera, murmuró algo que no entendí y se fue, tambaleando, con la frente ensangrentada y los ojos llenos de una furia muda. Esa noche no dormí, limpié la herida de mi labio, empaqué lo poco que tenía en una bolsa y antes de que amaneciera me fui. Caminé hasta la casa de mi tía, esa misma que siempre decía que él estaba sufriendo mucho, que yo debía tener paciencia. Toqué la puerta hasta que me abrió. Cuando me vio, con la cara hinchada, el cabello enredado, la ropa sucia de tierra y sangre, no dijo nada. Me abrazó, me hizo pasar. Me preparó un té sin hacer preguntas. Me dio una toalla, una muda de ropa vieja, una manta. Dormí en el sofá, abrazada a mí misma, con el cuerpo agotado y la mente aún en guerra. Pero dormí, por primera vez en años, dormí sin escuchar pasos, sin esperar que una mano me despertara en la oscuridad, sin tener que esconder cuchillos debajo de la almohada. A la mañana siguiente, mi tía llamó a un médico del pueblo. Me revisó. Me preguntó si quería denunciar. No respondí. No podía aún ponerle palabras a lo que había vivido. Pero ya estaba fuera. Ya estaba lejos. No sabía si podía empezar de nuevo. No sabía si algún día iba a sanar, pero al menos había salido viva.
había elegido salir. Y eso, para mí, ya era todo. Durante las semanas siguientes, mi padre vino a buscarme varias veces. Llamaba desde la reja. Gritaba que me perdonaba, que me necesitaba, que sin mí se moría. Mi tía lo enfrentó. Le dijo que no volviera. Le dijo que si se acercaba de nuevo, lo iba a denunciar. Él nunca pensó que alguien le hablaría así. No volvió más. Y yo nunca más crucé esa puerta. Hoy, tantos años después, sigo despertando algunas noches con el corazón agitado, como si los pasos de aquel hombre todavía pudieran cruzar mi puerta. Pero ya no estoy en esa casa, ya no soy esa niña. Tampoco soy la mujer rota que una vez huyó a oscuras con una herida abierta en el rostro y otra más profunda en el alma. Ahora soy una anciana. Camino despacio. Mis manos tiemblan cuando frío café por las mañanas y mi memoria se desgasta poco a poco, como una tela vieja que se deshilacha sin que nadie lo note. Y aún así, no he olvidado. No lo he olvidado a él. No he olvidado el olor agrio de su camisa, el sonido exacto de sus botas cruzando el corredor, ni la manera en que su silencio era más cruel que cualquier grito. Pero tampoco me he olvidado a mí, a la niña que sobrevivió, a la muchacha que un día se alzó temblando con un cuchillo en la mano y dijo basta. Vivir después de algo así no es sencillo. La vida no se repara con solo huir. Me tomó años entender que el daño no termina cuando una escapa. El cuerpo sale, sí, pero el miedo se queda, te sigue en la forma en que miras a los hombres, en cómo reaccionas cuando alguien alza la voz, en cómo te cuesta confiar en un abrazo sincero. Yo pasé toda mi juventud evitándolo todo. No me enamoré, no quise tener hijos, no me acerqué a nadie más de lo necesario. Estudié con dificultad, trabajé cuando pude, siempre bajo la sombra de algo que no me atrevías a nombrar. Fui libre, sí, pero una libertad solitaria, de esas que pesan. No quería cargar a nadie con mi historia, no quería que nadie me mirara con lástima. Preferí el silencio, un silencio seco, útil, que me permitía avanzar sin tener que explicar por qué a veces me estremecía con una caricia o por qué lloraba cuando alguien me deseaba feliz cumpleaños. Con los años, el mundo cambió. La gente empezó a hablar de cosas que antes se callaban. Empezaron a nombrarse los abusos, a identificar el daño, a señalar a quienes antes eran intocables. Escuché a muchas mujeres contar sus historias, mujeres jóvenes, valientes, que decían en voz alta lo que a mí me había costado media vida apenas aceptar para mí misma, y eso me conmovió, me hizo sentir menos sola, pero también me dio rabia de no haber tenido esa red, esa fuerza, esa lengua despierta cuando la necesitaba. Rabia por todas las veces que me culpé, por todas las veces que creí que lo merecía, por todas las veces que me callé. Ahora, desde este cuerpo viejo que ya no carga con tareas urgentes ni esperas ajenas, me permito decirlo, no como una queja, no como un ajuste de cuentas, sino como un acto final de dignidad. Él me arruinó una parte de la vida, sí, pero no me la quitó toda. No pudo, aunque me robó la infancia,
la confianza, la fe en la ternura no logró apagar del todo esa voz que una noche gritó, esa voz que ahora se hace palabra para quien quiera escucharla. Porque una cosa he entendido con los años: el silencio también es herencia, también se transmite, también se contagia. Pero romperlo, aunque sea tarde, aunque sea al borde del final, es una forma de empezar a curar. A veces me preguntan si lo perdoné. Nunca sé qué responder. No sé si se puede perdonar a quien nunca pidió perdón, a quien nunca reconoció el daño, a quien jamás volvió a mirarte a los ojos sin exigirte algo a cambio. Tal vez no se trate de perdón, tal vez se trate de soltar, de entender que uno no puede cargar para siempre con las sombras de otros. Yo no lo perdoné, pero tampoco vivo con él dentro de mí. Lo saqué, lo expulsé, no con odio, sino con cansancio, porque el odio también pesa, y yo, a esta edad, ya solo quiero irme liviana. Hoy vivo sola. No me casé, no quise, no confié, pero no me estoy vacía. Tengo algunas amigas del barrio con las que comparto café, historias, silencios. A veces vienen vecinas más jóvenes y me piden consejos. Me llaman Doña Elvi. No saben lo que llevo dentro, pero me miran con respeto. Eso basta. He plantado mis flores, he cuidado mis plantas, he tejido mis mantas. He hecho de esta pequeña casa un lugar donde nada ni nadie me toca sin mi permiso. Y eso, para mí, ya es una victoria. He decidido contar mi historia no por mí, sino por todas las que aún están dentro de esa casa, de ese cuarto, de ese miedo. Por todas las que aún no han podido gritar. Por todas las que creen que su voz no importa, que su dolor es invisible, que nadie las va a creer. Sí hay salida, sí hay otra vida, aunque sea lejos, aunque sea tarde, aunque cueste cada paso. Nadie merece ser esclava del pasado, nadie merece cargar con la culpa de otro, nadie merece que la trate como si fuera menos que un ser humano. Yo no fui hija, no fui madre, fui sombra de otra mujer, obligada a repetir su destino sin haberlo elegido. Pero aún así, aún sin infancia, sin refugios, sin nadie que me defendiera, sobreviví. Y sobrevivir en este mundo a veces es lo más cercano a la justicia que una puede alcanzar. Ahora puedo morir en paz,